si el cristiano evangélico protestante se va a burlar de la fe católica porque creen en vírgenes, porque adoran yesos y todas esas cosas que para ellos suena burla, yo encuentro también muy absurdo las cosas en las que creen los cristianos evangélicos protestantes. Bien, ¿qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos, Carlita, aquí Diego, vos, ¿no? Bueno, ya para arrancar otro programa, donde hoy les vamos a hablar de un tema muy interesante, algo que forma parte del imaginario católico, ¿no? Que son las apariciones marianas. En este caso vamos a hablar de la Virgen de Fátima. Así que bueno, ¿qué tal Carlita? ¿Cómo estás? Bien, Diego, bien, me encanta que arranques con el programa porque este es nuestro programa semanal, nuestro espacio ateo, para poder hablar, dialogar sobre temas interesantísimos, que hay una mezcla de todo. En este caso, esta semana con la Virgen de Fátima vamos a tener un tema que por todo el siglo XX persiguió noticias, titulares de periódico. Hay 3 niños pequeños involucrados, entonces imagínate lo delicado que fue el tema en 1917, cuando niños entre 7 y 10 años están frente a una aparición. Pero esto va más allá de lo religioso y era lo que charlábamos con Diego un rato antes de arrancar con este programa. Aquí también estaba fuertemente la influencia política en 1917, o sea, nos ponemos en un contexto mundial. ¿Qué está sucediendo en mayo, que es la primera aparición, en mayo de 1917 en el mundo? Entonces nosotros desde una microhistoria, analizando Portugal, nos podemos ir a lo macro. ¿Qué pasa en el mundo? La Primera Guerra Mundial. Entonces, este tema se viene buenísimo. Diego, ¿por qué elegiste como esta primera aparición mariana Fátima? ¿Qué te cautivó de esta historia? Bueno, primero porque esto es algo que está muy presente en el imaginario cristiano, en este caso católico, ¿no? Y bueno, vale la pena hacer un análisis, ¿no? Para desmontar y entender objetivamente qué fue lo que pasó en ese entonces y que nuestros oyentes puedan entender de qué forma es que se gestaron estos relatos que a la hora de hacer un análisis general comparten muchos puntos en común, ¿no? Tanto las apariciones de Lourdes, de la Salet, de Fátima, ¿verdad? Entonces vamos a explicarles un poco qué fue lo que sucedió en esos tiempos y a desmentir, ¿por qué no decirlo? Estas mentiras que la gente se ha creído por mucho tiempo. Estábamos recién mencionando que en un contexto mundial, para contextualizar ese periodo de 1917, estamos frente a la última parte de la Primera Guerra Mundial, ya que la Guerra Mundial termina en noviembre de 1918, y nos encontramos en mayo, el 13 de mayo de 1917, en Portugal, en Fátima, donde estos 3 niños, Lucía y 2 hermanitos, Lucía era la prima de estos 2 hermanitos, de Jacinta y Francisco, están frente a una primera aparición. Nosotros tenemos que darle inicio a esta historia mencionando un punto clave en todo esto. Si estamos hablando de Portugal, mayo de 1917, tenemos que remontarnos un par de meses hacia atrás para saber un hito que va a cambiar la historia del siglo XX, febrero de 1917. ¿Qué tenemos como hito histórico para el siglo XX, algo que marca un antes y un después en la historia mundial del siglo XX? La Revolución Rusa. La Revolución Rusa inicia en febrero de 1917 y estamos frente a una revolución rusa. Entonces vamos a encontrarnos en febrero de 1917
frente a una revolución rusa que no quiere nada con la iglesia, no quiere nada con el cristianismo, no quiere nada con la fe y está interesada en organizarse y en esa revolución pasar a un socialismo, una dictadura del proletariado, para poder hacer un cambio que ha generado, ha provocado la revolución industrial, el capitalismo, que ha dejado estragos en la sociedad. Entonces, para mayo de 1917 vamos a estar frente a ese contexto mundial. Han pasado unos meses de la Revolución Rusa, una revolución que sería atea, a pesar de que no todos los bolcheviques eran ateos, y eso es súper importante dejarlo claro, pero siempre ha sido marcada en ese ámbito, una revolución rusa atea, anticristiana, antiiglesia, anti todo. Entonces, cuando estos niños tienen esta primera aparición en mayo de 1917, va a ir cambiando todo el panorama, porque van a ser 5 visiones más. Mayo, la primera visión, cada mes se va a aparecer esta Virgen a estos niños hasta llegar a un punto cúlmine. Octubre de 1917, donde estos niños van a experimentar el milagro que va a ser la evidencia para toda la gente de Portugal, intelectuales, ricos, pobres, de todos los estratos sociales, culturales, se van a acercar para experimentar un milagro colectivo. ¿Qué pasa en todo esto, Diego? Ocurre el famoso Milagro del Sol en octubre de 1917, donde según el relato, el sol comenzó a danzar, ¿no? Y bueno, una vez que culmina ese evento, las apariciones desaparecen. Por supuesto que está de más decir que este hecho no ocurrió. De hecho, los astrónomos de la época explican perfectamente el por qué esto de que el sol baile no puede ocurrir. Y en realidad este fue un caso de histeria colectiva más que nada. Y bueno, también hay una explicación de lo que ocurre si una persona mira al sol directamente, ¿verdad? Es muy posible que uno tenga alucinaciones o que vea este, algo que le pueda parecer extraño en el sol. Pero vamos a retrotraer un poco más hacia atrás y entender cómo se gesta esto. Nos vamos al 13 de mayo de 1917, donde estos niños ven una supuesta imagen, ¿verdad?, en Cova de Iría. En realidad, las declaraciones de los niños eran bastante contradictorias. Según nos cuenta el sacerdote Mario de Oliveira en su libro Fátima Nunca Más, escrito en 1990, estos niños describen haberle visto a una figura femenina de unos 15 años aproximadamente, que vestía calcetines hasta la rodilla, este, una chaqueta con detalles dorados, algo que describe el autor como una vestimenta propia, ¿sí?, de las personas de la Portugal de ese tiempo. Ahora bien, ¿cómo va gestándose esto luego? Bueno, la iglesia va tergiversando esta historia a medida que el rumor comienza a correr. Una vez que el rumor comienza a correr, es que se da el caso de que, por ejemplo, el administrador del municipio de Vilanova, Artur Santos, secuestra a los niños para preguntarles eh, si las personas del clero estaban detrás de todo eso. Ya había una leve sospecha de que eso podía ser una manipulación de la iglesia. Y todo esto quedó documentado, donde en esa entrevista, por así decirlo, los niños daban esas declaraciones que eran contradictorias y donde ofrecían poco o nada de datos. Eso después
el autor Mario de Oliveira plasma en su libro, donde está todo documentado, donde los niños no dijeron haber visto absolutamente nada, ni mucho menos escucharon nada referente a Rusia, ni al comunismo, ni la Primera Guerra Mundial, absolutamente nada. Todo eso se gestó mucho tiempo después. Ujú. Bueno, acá en la imagen podemos observar a los dos hermanitos de derecha a izquierda. Podemos ver que está Jacinta, tenía 7 años para ese entonces, su hermanito Francisco, que tenía 8 años, y la mayor era Lucía, que tenía 10 años, prima de Jacinta y Francisco. Lamentablemente, por esta primera visión que tienen los niños en mayo de 1917, los dos hermanitos, Jacinta y Francisco, eh, fueron sometidos de cierta manera a manipulaciones y tratos extremos, que ellos terminaron falleciendo un par de años después de esta visión. La que duró más años y luego incluso formó parte de la iglesia, hizo su conversión, fue Lucía. Y Lucía en los años 30, 40, en un contexto ya en Portugal donde se había instaurado este régimen autoritario, este Estado nuevo de Antonio Salazar en 1930, en los años 30 ella escribe sus memorias. Y sus memorias desde la iglesia son muy diferentes a las memorias de ellos cuando eran pequeños. Entonces ahí te das cuenta de la manipulación grande, porque cuando ellos eran pequeños y relatan los acontecimientos vividos, no hay mención de Rusia, no hay mención de comunismo, no hay mención de nada. Pero posteriormente Lucía, en los años 30, 40, va a escribir sus memorias y sí va a incluir a la Rusia comunista, el comunismo y qué es lo que dice la Virgen respecto a si Rusia continúa ejerciendo poder en la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Sí, efectivamente fue así. Y justamente mencionando un poco bueno, el lamentable final que tuvieron Francisco y Jacinta Martos, ¿no? Debido a prácticamente las torturas psicológicas que ellos recibían. Porque cuando ya el tema estaba instaurado en esa aura en Cova de Iría, entonces los chicos se los manipuló con el pecado, con el infierno, con las amenazas y todo eso, a tal punto que los chicos no comían, no tomaban agua, haciendo tipo una especie de penitencia. Y bueno, lastimosamente, en ese entonces florecía la gripe española y bueno, terminaron falleciendo de eso. Y la que quedó fue Lucía dos Santos, que entre el 35 y el 41 escribe sus memorias, ¿sí? Donde justamente está un poco lo que mencionaste. Se revelan los famosos secretos de Fátima, que antes no existían. Y en esos secretos ella anunció la culminación de la Primera Guerra Mundial, eh, el anticomunismo, lo de Rusia y todo eso. El, el famoso fenómeno que se conoce donde las profecías se escriben después de que los hechos ya ocurrieron. Y un punto ahí importante que en la visión del 13 de octubre, esta última visión donde se reúnen entre 50.000 y 70.000 personas a ver este milagro, es Lucía dos Santos la que corre, por lo que dicen los documentos del periodo, la que corre entre medio de la multitud diciendo que ese es el milagro que va a darle fin a la Primera Guerra Mundial, porque imagínate qué horror de tiempo vivir bajo una guerra mundial. Si para los adultos es algo horrible, en la mente de un niño también es algo triste, o sea, no hay alimento, hay inseguridad. Entonces, este último milagro de octubre de 1917 era el milagro que le daba fin a la Primera Guerra Mundial, pero la Virgencita de Fátima no contaba con que la guerra iba a continuar. Entonces la guerra no termina en octubre de 1917,
le fallaron los cálculos a Dios, a la Virgen, a todos ellos, incluso a la Iglesia, y la Primera Guerra Mundial finaliza en noviembre de 1918. Entonces, imagínate el error para gente tan divina. Sí, totalmente. Le falló la agenda a la Virgen, me parece. Pero efectivamente fue así. Y al final esto terminó siendo una, por supuesto, estrategia de la Iglesia para seguir teniendo poder en una eh, Portugal, en ese entonces, bueno, donde sus zonas más vulnerables eran el público más fácil de atraer. Y bueno, ya con esta dictadura de 1930, con el salazarismo, ¿no? Donde instaura el mito bajo las tres Fs, Fado, fútbol y Fátima, ¿verdad? Y esto obviamente la dictadura utiliza para fomentar una especie de nacional catolicismo y propaganda anticomunista. Ujú. Bueno, explicar un poquito a qué se refieren estas tres F y cómo no son un simple eslogan. O sea, estas tres F son la manera de manipular la sociedad. Es un régimen, el Estado Nuevo es un régimen autoritario, pero utiliza mecanismos como estas tres F para mantener a la gente en un estado, por una parte del fado, que sería la parte de la música, con una música estilo melancólica, con una música que logra a la gente recordarle, hey, esto es lo que hay, y no permitir que la gente comience a sublevarse, comience a reclamar, comience a protestar, generar movimientos revolucionarios dentro de un régimen autoritario. El fado es esta conexión psicológica para mantener la estabilidad en la sociedad. Por otra parte, vas a tener el fútbol. Si bien estás melancólico, estás depresivo, sabes que el panorama no va a cambiar mucho, estás entretenido. Tienes fútbol para entretenerte, para divertirte con la gente, sabiendo que el panorama realmente no mejora, pero te puedes divertir entre medio de todo eso tan melancólico y depresivo. Y por otra parte, ¿qué es lo fundamental, lo que le sirvió a este Antonio Salazar? Fátima. O sea, Fátima sirvió para poder darse cuenta que necesitan este mito para mantener a la gente ordenado, para mantener a la gente con esa fe, esa credibilidad que tiene la iglesia. O sea, este régimen autoritario no va a permitir que ingrese comunismo ni que ingrese una agenda anticatólica, antirreligiosa. Entonces, el mito de Fátima para esos años 30 calza perfecto en un régimen autoritario. Entonces, este eslogan de las tres F le quedó perfecto a Salazar. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y haciendo un análisis general, también está el detalle importante de que este mito pegó fuerte y quedó instaurado, no solamente por lo que estuvimos aquí comentando, sino porque ya había un antecedente previo que era el de Lourdes en Francia, en 1858, que tiene un caso similar, por así decirlo. Entonces, una vez que la idea está instaurada, por así decirlo, entonces puede florecer de manera más simple, por llamarlo así. Ya, ya vamos a dedicarle también un capítulo especial a Lourdes, ¿verdad? Pero es básicamente el mismo patrón. Vírgenes que se aparecen en zonas vulnerables, en zonas pobres, a niños que son analfabetos, básicamente, en su mayoría campesinos, ¿verdad? Donde dan una especie de mensaje que al final termina siendo profecía autocumplida. Todas estas historias tienen el mismo patrón y el mismo objetivo,
que ya vamos a ir analizando y compartiendo con ustedes más adelante. Yo sé que desde este lado cristiano, evangélico, protestante, el tema de la Virgen, los santos, los yesos que ellos llaman de manera bien despectiva, no tiene relevancia, o sea, ellos no creen este tipo de milagros. Pero si nosotros nos vamos al lado contrario, que es el lado católico, la fe católica, nosotros como ateos, o sea, estamos haciendo un análisis no confesional absolutamente, pero este lado católico que sí cree en estas apariciones y sí sigue estos fenómenos como el sol danzante, a pesar de que no hay nada, pero ellos lo ven porque están todos viéndolo. Le resta mérito o tiene menos importancia a las mismas creencias que pueden tener cristianos evangélicos protestantes que si bien no creen en yesos, también creen en cosas que llegan a ser absurdas. Porque, por ejemplo, ellos se aferran a la resurrección de Jesús porque mucha gente lo vio, según qué, lo que está escrito en la Biblia. En una época que ninguno de ellos existía, en una época donde se están generando copias de copias de copias de copias del Nuevo Testamento, en una época donde estos copistas añaden, quitan, maquillan al texto, pero sin embargo, le dan validez a textos que ellos no conocen, que ellos no escribieron, porque todo se basa en traducciones. O sea, el cristiano evangélico protestante usa traducciones de la Biblia para su fe. Su fe se basa en traducciones y en copias de copias de copias. Sin embargo, cree en milagros de Jesús porque está escrito en la Biblia. O sea, no tienen idea quién escribió ese milagro, pero está escrito en la Biblia, entonces es verdad. ¿No es igual de absurdo que creer en la aparición de una virgen? O sea, si hablamos de absurdos, caen en lo mismo ambos grupos cristianos. Sí, de hecho es muy simpático cómo, cómo los cristianos tienen esta selectividad en, en qué relatos tomar. Porque, a ver, inclusive lo de Fátima tiene muchos más detalles. Sabemos dónde fue, sabemos cuándo fue, cuántas personas estuvieron, y no estamos hablando de fuentes terceras o cosas por el estilo. Hablamos de gente ahí que estuvo en primer lugar. Sabemos que fue en octubre de 1917, sabemos que fue en Cova de Iría, sabemos que inclusive el periódico portugués O Século estuvo ahí, y sin embargo sabemos que eso no ocurrió, simple y llanamente porque este, el que el sol baile, entre comillas, es una violación a las leyes naturales. Sin embargo, creen en otro relato donde también se violan leyes naturales, pero, no, eso sí, y encima de eso no tenemos absolutamente nada. No Claro. sabemos dónde, cuándo, en qué lugar ocurrió, nada. Solamente unos relatos, como bien vos explicaste, tergiversados, editados, y nada más que eso. Y si la excusa va a ser, bueno, pero es que mucha gente creyó en eso. Bueno, lo de Fátima también mucha gente hoy día lo sigue creyendo. Basta ver sus peregrinaciones cada vez que es su día, y Fátima se llena, se llena de gente. Entonces Exacto. es lo mismo. Es que así lo veo yo, es exactamente lo mismo. Si el cristiano evangélico protestante se va a burlar de la fe católica porque creen en vírgenes, porque adoran yesos y todas esas cosas que para ellos suena burla, yo encuentro también muy absurdo las cosas en las que creen los cristianos evangélicos protestantes. O sea, porque está escrito en la Biblia, no es verdad. Por poner un ejemplo muy puntual, la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús en tiempo real, en el mundo real, no existe. Teológicamente hablando, se añade posteriormente porque hay que darle una solución a lo que pasó.
muere ese sedicioso, ¿qué pasó? ¿Quedó ahí todo en nada? No, resucita y comienzan las añadiduras. Yo subí un video ayer o antes de ayer sobre una noticia que me encontré justamente buscando periódicos de los años 50 para mi trabajo en desarrollismo chileno. Me encuentro con el periódico La Nación, noviembre del año 1951, donde una mujer después de 5 días resucita. Yo lo encontré súper absurdo, o sea, científicamente hablando es imposible, pero a Claro, modo de ironía, para poder mostrarle que creer en la resurrección de Jesús es tan absurdo como creer que una mujer resucitó después de 5 días, pero ahí tenías a los cristianos en los comentarios. Invalidaban absolutamente la noticia porque esa señora de la noticia, Teresa Butler, no murió por la gente, no profetizó su muerte, creen en las añadiduras que están en el Nuevo Testamento, porque Jesús tampoco murió por nadie. Cuando Jesús exactamente, muere, posteriormente se añade esa idea universalista. Él cuando muere no está pensando me estoy entregando por Chile, Perú, Bolivia, América completa. Ni nos conoce, ni nos conoce. O sea, Jesús en el primer siglo no tiene idea de continentes. Pero ahí tienes la gente que, no, murió por mí. Sin embargo, esa señora no murió por nadie. Entonces, la resurrección de Jesús es más poderosa. No, la de Jesús es tan absurda como la de Teresa Butler. Ninguno de los dos resucitó. Los muertos no resucitan y listo. Pero así tienes, o sea, invalidan por una parte algo que incluso tiene más pruebas, ya que hablabas tú de las evidencias de Fátima. O sea, tenemos un periódico documentando una noticia en 1951 que si es un periódico de Chile y la noticia fue del extranjero, es porque realmente fue noticia. En los años claro. 51 no nos llegaba cualquier noticia. Entonces, la gente con fe necesita desprenderse un poquito de su fe para razonar un poco más. O sea, más sentido común, más ejercitar el cerebro y menos fe, porque te juro que yo siento que la fe atrofia de cierta manera el pensar. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y fíjate que hay algo, este, que también comparten en común ambos relatos, ¿verdad? Solamente que bueno, en este caso, el evangélico fanático no lo ve. Como hace rato explicamos, lo de Fátima fue esto de la profecía autocumplida, donde las famosas profecías se escriben después ya de los hechos que ocurrieron. Y con Ujú. Jesús pasó lo mismo. Total. Exactamente. Y las profecías que tienes en el Antiguo Testamento es lo mismo, post eventum. Exacto, exactamente, la misma cosa. Ujú. Bueno, hay que seguir hablando de las vírgenes, de las apariciones marianas, porque yo creo que así como hemos podido determinar todo el trasfondo político que tiene, podemos rastrear con otras vírgenes, otras apariciones, cosas similares. Lo único que sabemos es que las vírgenes y la devoción por ellas condiciona a la gente, condiciona su pensar, su sentir, todo. O sea, las vírgenes revolucionan a las personas. Entonces yo creo que podríamos seguir la próxima semana con Lourdes. Exactamente. Lourdes también tiene un caso particular, ¿verdad? Hace rato ya les di una pequeña pincelada, pero Lourdes tiene el caso de que en Francia tiene una especie de pileta milagrosa, ¿no? Donde supuestamente entre 1858 y hasta la fecha hubieron, creo que 70 milagros, entre comillas, declarados, ¿no? Por supuesto, esto de milagros, viéndolo bien con lupa, y se van a dar cuenta que no hubo tal cosa, así que ese va a ser otro fraude que vamos a desmontar en el siguiente programa. Entonces nos vamos despidiendo y esperamos que haya sido de su agrado este programa. Lucía, Jacinta y Francisco también se despiden de todos ustedes. Que estén todos muy bien y nos vemos la siguiente semana. Excelente. Chao. Chao.